Shalom amigos de 321judaismo.com, bienvenidos a un nuevo video. Hay ahorita en estos momentos en un canal de streaming de video una película que habla de dos pontífices y esto sugirió una pregunta o hizo surgir una pregunta em, de que si en realidad existen o no los papas judíos. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. No sin antes pues agradecerle su presencia y su compañía en nuestros videos y no sin antes recordarles que tenemos pues nuestros sitios en las redes sociales donde nos pueden escribir y donde nos pueden dar un me gusta. Obviamente, como dice todo el mundo, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal. Yo tengo que decirlo de una manera distinta pues para que no sea como el mismo sonsonete de todos. Ha habido muchas leyendas que han circulado a lo largo de los siglos sobre el hecho de que ciertos judíos se hicieron pasar por cristianos convertidos, otros que en realidad se convirtieron y que en algún momento de sus vidas lograron convertirse en papas y por último quienes tienen raíces demostrables por la historia judía, tienen raíces judías demostrables por la historia. Tenemos que empezar esta respuesta recordando que los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús fueron todos judíos, pero que la Iglesia católica, cristiana, evangélica y cualquiera de las otras ramificaciones los han convertido y los han incluso santificados para terminar llamándolos como San Pedro, San Pablo. De aquí sale el primer papa, Pedro, conocido como Simón. Pedro era el jefe de los apóstoles, se convirtió en el primer obispo de Roma. Pedro fue obispo de Roma durante más de 25 años durante los reinados de 4 Césares, incluido Nerón. De Pedro Simón hay una leyenda que dice que regresó, hizo teshuvá, hizo al judaísmo y antes de morir fue cuando escribió una oración que se considera por muchos de origen anónimo. La oración es el Nishmat Kol Haim. Nishmat Kol Haim. Se recita en los servicios de Shachrit en la mañana. Pedro fue crucificado en el año 36 de la era común, 38, perdón, 38 de la era común, para que no nos equivoquemos y demos una fecha correcta. Junto con Pablo está enterrado en una tumba debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la iglesia central de la fe católica. Desde esa época en adelante la historia es muy pobre en describir papas de origen judío. Sin embargo, hay creencias de que el papa Zósimo, de origen griego, quien fuera el papa número 41 de la Iglesia Católica entre los años 417 y 418, fuera judío por el nombre de su padre Abraham. Continuamos con la historia y llegamos a la leyenda del hijo del rabino Shimon ben Elcanan, Agadol o el Grande, del siglo X de la era común en Mainz, Alemania. Sobre esta leyenda hay variaciones escritas en varios idiomas como el árabe, yiddish e incluso alemán. El hijo del rabino Shimon fue capturado y secuestrado por una empleada cristiana cuya intención era de protegerlo. Por ello lo escondió en un convento donde lo bautizó y lo crió como cristiano. Esto aproximadamente en el año 950. Esta misma leyenda los enfrenta en algún momento de la historia cuando el rabino, sin haber perdido la esperanza de encontrar a su hijo, pide la audiencia al Papa y en este momento se dan cuenta que eran padre e hijo. Se dice que a partir de este encuentro el Papa volvió al judaísmo. Viene posteriormente el Papa Gregorio VI, papado entre los años de 1045 a 1046, quien abdicó poco después de su elección supuestamente porque la familia provenía de la familia Pier Leoni romana italiana judía. Eh, Obviamente, estos fueron prominentes conversos judíos al cristianismo. Se asume que el Papa Gregorio VII, entre el 1073 y el 1085, conocido como Hildebrando, fue un gran reformador de la Iglesia, pero también era posiblemente descendiente de la familia Pier Leoni, que es, como les dije, es una familia de fuertes rasgos, de fuerte ascendencia judía convertida. Otra leyenda se relaciona con el Papa Anacleto II del año 1138, más conocido como el Antipapa. Antes de su papado se llamaba Pietro Pierleoni, de la misma familia de los dos papas mencionados previamente.
A este sí se le documentó un bisabuelo judío, y su historia como papa o antipapa está relacionada con una fuerte disputa en Roma con Inocencio II, según las leyendas en el mundo judío con respecto a Pedro, que regresó al judaísmo y lo abandonó al cristianismo antes de su muerte. En tiempos modernos, los últimos 100 años, otras figuras se le han dado el origen judío. Por ejemplo, el nombre de pila de Pablo VI, que es Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. Él fue el Papa 266 de la historia, sucesor de Juan XXIII. Su madre, hebrea de nacimiento, Judith Algisi, se convirtió para casarse con Giorgio Montini. Sigue el Papa Karol José Wojtyła, quien se transformará en el Papa Juan Pablo II, a quien su madre Emilia fue una joven silesiana de origen lituano, se le atribuyen raíces judías. La abuela paterna de Karol Wojtyła era Úrsula, perdón que no sé pronunciar bien el nombre, me lo van a pasar bien, Maklisnovka, apellido que aparece en el cementerio hebreo de Wisła. Además, sostuvo un noviazgo con la joven judía Jinka Beer, quien le introdujo en el teatro. Vivía en una casa cuyo dueño, Balamut, era judío, y muchos de sus amigos de la escuela también eran judíos. Luego seguimos con Benedicto, nombre latinizado de Baruch, Benedicto XVI, cuyo nombre de pila era Joseph Alois Ratzinger. El Papa Benedicto XVI es un descendiente del Maharal de Praga, o sea del rabino Yehuda Loev ben Bezalel. Ello hace que descienda una de las ramas cabalísticas más importantes de la sinagoga judía. Aunque las fuentes históricas lo nieguen, algunos o todos los papas aquí mencionados tienen origen judío. Hay un personaje actual y reciente cuyo antecedente judío es innegable, dando a entender que sí es posible que existan papas judíos. Se trata de Jean-Marie Lustiger, quien fuera cardenal de la Iglesia Católica, de origen judío, nacido con el nombre de Aarón. Es hijo de judíos polacos que en el comienzo del siglo XX emigraron a Francia. Durante la ocupación nazi, sus padres fueron deportados y su madre murió en la cámara de gas de Auschwitz. Lustiger sobrevivió. Fue acogido por una familia en Orleans, convirtiéndose al catolicismo y luego bautizado el 25 de agosto de 1940. Fue obispo en Orleans desde 1979 hasta 1981 y arzobispo de París entre el 81 y el 2005. Por último, debemos mencionar o reconocer al Papa Francisco I, cuyo nombre es Jorge Mario Bergoglio. Desciende de familias judías, puesto que el apellido Bergoglio es de origen judío. Perteneció a la familia de los primeros judíos que llegaron a Italia luego de ser expulsados de España. Entonces nos preguntamos, ¿hubo papas judíos? Bueno, con las explicaciones dadas y convertidos o no, con raíces demostrables o no, con leyendas hubo y hay papas judíos. Les damos las gracias por estar con nosotros, nos despedimos con un cordial shalom, hasta un próximo video.